Hola, amada Iglesia, buenos días. Los saludo con la paz del Señor. En este tiempo de prueba que está viviendo el mundo entero, sabemos que es por apartarse de su Dios, de la palabra de Dios, por desobediencia. Debemos saber en este tiempo que debemos respetar las autoridades que Dios ha establecido, como dice Romanos 13, debemos acatar las órdenes y respetar a las autoridades. Y ahora, y como sabemos que aunque nos congregamos estén cerrados, la iglesia sigue abierta porque la iglesia somos vos y yo, y Dios nos ve en todas partes. Por eso debemos, como enseñamos siempre en los templos, nosotros debemos ser igual en casa, como lo somos en el templo, y en todo lugar donde nos encontremos debemos ser hijos de Dios. Vamos a seguir con las enseñanzas de la serie que hemos comenzado en la iglesia. Vamos a ver el tema número 4, que se titula Cada acción, sus consecuencias. Aprovechemos a meditar como familia en la palabra del Señor. Los invito a abrir la Biblia, la palabra de Dios. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 28, si me quieren acompañar, del 1 al 14. Vamos en la palabra, vamos a ahondar en un tema muy contundente, y aunque muchos en iglesias enseñan mal esta enseñanza y esta verdad y para el cristiano, porque para recibir las bendiciones que ahora vamos a mencionar del Señor, debemos estar en orden, como se llama esta serie. Dios es orden. Debemos estar en comunión con el Señor, ordenar nuestra vida, las demandas que Dios demanda de sus hijos. Debemos estar en el orden de nuestro Señor para alcanzar que sus bendiciones nos alcancen, sin buscarlas, sin luchar, como hizo Jacob, que en su caso fue su encuentro personal con Cristo, con Dios. A él se convirtió de sus malos caminos. Y Dios era. Y no debemos ir a la iglesia por la bendición, como enseñan muchos que dicen, vení por tu milagro, vení por tu bendición. Dios te quiere bendecir, es verdad, pero debes cumplir las demandas de Dios para tu vida, que es arrepentirte de tus pecados y volver. Y Él, con lo más maravilloso que nos puede bendecir, que es la salvación de nuestras almas. Vamos a leer ahora sí Deuteronomio 28, versículo 1 al 14. La palabra del Señor. Obedeces completamente la voz del Señor tu Dios al seguir fielmente todos
hoy, entonces el Señor tu Dios, la nación más importante de todas, dice, gozarás de todas estas bendiciones. Serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Te bendecirá con muchos hijos y bendecirá tus campos con buenas cosechas. Las crías de tus animales serán benditas y serán benditos. Tu canasta y tu tazón de amasar serán benditos. Serán en todo tiempo y en toda actividad. El Señor te permitirá derrotar a todos tus enemigos cuando te ataquen. Ellos irán contra ti en una dirección, pero irán de ti en 7 diferentes. Bendecirá todo lo que hagas. Vivirás en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mandamientos del Señor tu Dios, y si vives como Él quiere que vivas, el Señor te convertirá en su pueblo santo como te lo prometió. Entonces todas las naciones de la tierra verán que tú eres el pueblo del Señor y que Él es tu protector y te tendrán miedo. El Señor te hará extremadamente próspero, dará muchos hijos, tus animales tendrán muchas crías y tú tendrás muchas cosechas en la tierra que el Señor tu Dios te prometió. No te abrirá para enviar a tu tierra en el momento preciso y bendecirá todo lo que hagas. Tendrás dinero para prestarles a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. El Señor te hará ir a la cabeza y no al final, siempre estarás en la cima y no en el fondo. Esto sucederá si tú escuchas los mandamientos que el Señor te da hoy y lo obedeces cuidadosamente. Serás bendito si sigues sin apartarte de ninguna de las palabras que te digo, ni vas tras otros dioses. Este capítulo comienza diciendo sí. Este sí demanda una decisión de la persona a una acción. Vamos a entender lo que la palabra significa. Sí es una condición, ¿sí? Y vamos a ver lo que significa consecuencia, porque esta enseñanza se titula Cada acción tiene su consecuencia. Consecuencia es decir, hecho o acontecimiento que se sigue o resulta de otro, como decimos sí, oye, sí, obedeces. Correspondencia lógica entre la conducta de una persona y los principios que profesa. Proceder con orden y conformidad y hechos. Si nosotros decidimos a lo que la palabra de Dios nos dice y nos demanda. Y por consecuencia de nuestra obediencia recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Aquí este pasaje empieza: obedeces. Es nuestra responsabilidad como cristianos obedecer y acatar para recibir sus bendiciones. Y nos alcanzarán, por más que corramos lento, que corramos rápido, las bendiciones nos alcanzarán. Como dijo el profeta Samuel, el primer rey de Israel, que fue Saúl, que le hizo una pregunta muy acertada y le dijo: ¿qué quiere Dios? ¿Holocaustos o que se le obedezca? Esa pregunta hoy el Señor te hace a vos en este momento. ¿Qué le agrada a Dios de vos? ¿Ofrendas, diezmos? ¿O qué pensás que Dios quiere de vos?
Amados, el poner en acción la palabra en nuestra vida, por consecuencia las bendiciones de Dios vendrán a ti. Vivirás la vida abundante que Dios quiere para ti, lleno de gozo, de paz, por más que el mundo vemos que va de mal en peor, por consecuencia de su desobediencia y rechazo a Dios. Primera de Juan 1, si querés buscarlo, capítulo 5, versículo 3 dice: Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es decir, no ocasionan molestias, no son pesados para nosotros, no son intolerables, no ocasionan gasto, no producen menoscabo, que quiere decir menoscabar es perjudicarnos, no nos hacen daño los mandamientos que Dios nos da, porque Él nos dio sus mandamientos porque nos ama, ¿sí? Decimos de nuevo, ya debemos regirnos bajo las normas y las reglas del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando uno comete una infracción, que pasa un semáforo en rojo, ¿qué va a pasar? Nos van a multar por infringir la ley de tránsito, ¿sí? Y eso es un desorden, porque si está hecha la ley, nosotros debemos acatar la ley, porque si no, le quitamos muchas veces de comer a nuestra familia por pagar esa multa. Y bueno, pero lo mismo y más importante que tenemos nosotros es una ley superior, que es la ley del reino de los cielos. Como uno, diciéndose cristiano, infringe la ley perfecta de Dios. Porque si nosotros no obedecemos a lo que Dios nos dice, estamos infringiendo la ley. La presencia de Dios es pecado. Y Dios es juez justo que no va a dejar sin pago pecado, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué muchos cristianos viven desordenadamente? Me pregunto yo, te pregunto a vos. Por su desobediencia. No tienen el gozo del Señor, no reflejan el carácter de Cristo en su vida, viven en derrota, viven preocupados, viven sin paz. Jesús le dijo a sus discípulos: lleven el yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántos que se dicen cristianos al mundo sí, desesperados, en pánico, ahora que estamos con el coronavirus, el dengue, el sarampión, todas las pestilencias que están viniendo, y viven si no tuvieran fe, que si no tuvieran Dios, viendo y comprobando en la palabra y en nuestras propias vidas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, que nos ha librado de la muerte eterna, salvación. ¿Qué quiso decir Cristo a sus discípulos, a nosotros, que somos seguidores de Él? Un corazón receptivo y dócil a su palabra, practicarla cada día y seremos bendecidos con su paz, ¿sí? Muchos malinterpretan estos pasajes mezclando mentira con verdad, porque como comienza al final de ese versículo, dice que Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra a ese pueblo
que era el pueblo escogido de Israel en ese tiempo. Pero siempre el pueblo de Israel a lo carnal, a lo terrenal. Lo llevó espiritual como estaba. Porque por el rechazo del pueblo de Israel a su Dios, Dios nos escogió al pueblo gentil para ser pueblos unos, a todos aquellos que pertenecemos a su iglesia, ¿sí? Que fuimos lavados y comprados con la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es Cristo. Buscar ser la nación más grande y nunca lo pudieron ser. ¿Por qué? A causa de sus pecados y su desorden. Pero tampoco escogidos. Ese es el privilegio más grande que podemos tener nosotros en esta vida, el ser escogido por Dios para ser sus hijos, ¿sí? Para ser salvos de su ira, del juicio que vendrá sobre toda la tierra, y vemos que está sucediendo en nuestro país. Si es la bendición de Dios que nos ha pasado por obedecer al Evangelio, no sé qué otra cosa será. El pueblo de Israel, a lo mismo que muchos distorsionan este pasaje bíblico, que es una mala enseñanza, una falsa enseñanza, que creen que Dios, como dijo, te exaltaré sobre las naciones, serás cabeza y no cola. Estos políticos de autoridad, ¿sí? Para que quede claro, manejarnos por democracia, sino por teocracia. Dios es el que gobierna su iglesia. Vamos a ver dos. Dice, comienza diciendo gozarás. En consecuencia de obedecer a su palabra, gozaremos por ese gozo que da saber que somos de ser por gracia salvos, ¿sí? En las peores circunstancias en esta vida, sabemos en quién hemos creído y eso nos da paz a nuestro corazón en medio de las tormentas que vendrán y las bendiciones igual. En el mundo tendréis aflicción y en mí tendrán paz. No nos importará tener escasez, tener abundancia, porque sabemos que Dios es el proveedor de su pueblo y de sus hijos, aquellos que aman y le obedecen. Su palabra está llena de bendiciones para todos aquellos. A veces no nos imaginamos y no llegamos a leer todas las promesas que hay y que son bendiciones de Dios para aquellos que aman su nombre. Acá en Deuteronomio 28 son algunas solamente. Pero Dios demanda que nos ordenemos. En el tercer versículo dice, serás bendito en el campo. Es decir, en el lugar donde tú te encuentres vas a ser bendito por Dios. ¿Por qué? Porque irás con su presencia y Él estará contigo en todo lugar que te encuentres. Iremos con su aprobación. Dice, te bendigo mucho
muchos hijos, el cuarto versículo, y bendecirá tus campos con buenas cosechas, las crías de tus animales serán benditas, y tus terneros y corderos serán benditos. Sabemos a través de la palabra de Dios que los hijos son bendición. Por eso nosotros como cristianos decimos sí a la. Estamos en contra de esta ley que se derogó por autoritarismo y decreto, no consultando al pueblo, y vemos que por las consecuencias de estas leyes vinieron estas plagas que quieren destruir al pueblo argentino y también en todo el mundo, que está el coronavirus en todo el mundo, por consecuencias de dictar leyes en contra de Dios, porque nadie se atreve a defender el Evangelio. Dios mismo hace justicia. Por eso sabemos que vamos a ser bendecidos si nosotros cumplimos y obedecemos la palabra del Señor. Vamos a Josué, capítulo 1. 7 y 8, porque es promesa del Señor para. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Promesa del Señor para tu vida, que su bendición estará contigo si tú obedeces todo lo que el Señor te manda. El versículo 6 de Deuteronomio 28 lo aclara más detallado en esta versión que tengo yo, que dice: serás bendito en todo tiempo y en toda situación. ¿Sí? El versículo 7 de Deuteronomio capítulo 28 es muy importante que lo entendamos correctamente. ¿Sí? Siempre cuando la Biblia nos habla de enemigo, muchas veces vemos que habla de Satanás, el enemigo de nuestras almas, pero también enemigo es aquel que rechaza a Dios. Aquellos que habitan en el mundo, son enemigos de Dios por rechazar y desobedecer su palabra. ¿Sí? Y nos dice la palabra que nosotros, en nuestra justicia, cuando estos enemigos vienen a nuestra vida y mienten diciendo toda clase de mal de nosotros, cuando nos injurian, cuando nos calumnian, nosotros debemos mantenernos mudos, como el Señor cayó ante los que lo estaban trasquilando, matando. Muchas veces dice el dicho popular, ¿no?, el que calla otorga, pero entre nosotros, entre los cristianos, no es así. ¿Por qué debemos callar? Porque en la ira de los hombres no procede la justicia que Dios quiere que obremos. Por eso demos lugar al Señor. Jesús dijo a sus discípulos: dichosos, afortunados, felices, aquellos que por mi causa, por mi evangelio, son vituperados. Pedro también nos habla y nos dice: bienaventurados somos cuando hablan de nosotros como malhechores. Bienaventurados somos cuando nosotros estamos cumpliendo, obedeciendo al Señor, ¿no?
no aquellos que falsifican el Evangelio y con razón las personas del mundo lo dicen la verdad sobre ellos, ¿no? Muchas veces cuando hablan falsedades sobre nosotros, nos duelen, es verdad, sí. Nos enfurece. Muchas veces nos enojamos. Es permitido por Dios enojarnos, pero no airarnos, no pecar, ¿no? Podemos airarnos, pero no pequéis, dice la palabra. Por eso dejemos que Dios, porque Dios es justo y dará el pago a cada uno conforme a su obra. Ni más ni menos, sin como lo haríamos nosotros. El Señor no le importa si la persona tiene dinero, si es pobre. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Qué tremenda bendición y promesa del Señor para estar en paz, ¿no? Para no obrar en nuestra justicia, sino dejar lugar al Señor, que es Dios justo, juez justo. Vemos en todo Deuteronomio, hasta el versículo 14, que Dios asegura las promesas para aquellos que obedecen su palabra. Las promesas nos alcanzarán, dice. Si obedeces todo lo que yo te mando hoy, todo lo que Dios te está hablando hoy en su palabra. Por más lento o rápido que corramos, que corras a la meta gloriosa, que es estar con Cristo, el poner acción su palabra en su vida, las bendiciones te alcanzarán. Cristo lo dijo claramente: si me amás, obedecé mi palabra. Ahora muchos pueden decirme, ¿no?, con argumento también, que este libro es del Antiguo Testamento, es parte del Pentateuco, es un recordatorio, Deuteronomio es un recordatorio de la ley escrita por Moisés, que Moisés escribió para el pueblo de ese tiempo. Pero la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos. Dios hoy nos quiere bendecir, como bendijo a aquellos de aquellos tiempos que obedecieron su palabra. Las bendiciones son desde siempre y para siempre para aquellos que... Te hago una pregunta. Cuando Dios lo bendijo a Abraham, cuando Dios bendijo a Abraham no existía la ley, fueron muchos años antes. ¿Por qué lo bendijo? Y hoy es conocido Abraham como el padre de la fe, porque él obedeció a Dios en todo lo que le ordenó, a lo mismo que Noé. En el tiempo de Noé no había ley. Dice que todos los hombres se habían descarriado, habían dejado a Dios, y eso le dolió en el corazón a Dios, pero dice que Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque obediente, humilde, manso, y obedeció todo lo que Dios le ordenó hacer, lo ordenó sin cuestionar nada, sin preguntarle por qué, Señor, no, y por qué esto, por qué no lo hacemos así. No, él no cuestionó nada, hizo todo. El arca le hizo
cada medida que Dios le mandaba la hizo. Como contrariamente pasa hoy en día que muchos cuestionan a Dios. Se dan el tupé de decirle al Señor, no, Señor, te sirvo lunes, jueves y viernes, y domingo voy de vez en cuando a la iglesia, y te me agrada ese servicio. Muchos dicen ser cristianos y viven vencidos por sus pecados, por su orgullo, porque no se humillan ante el Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y santos delante de Él. Pregunta, antes de seguir. Los 10 mandamientos que Dios mismo dio a Moisés para su pueblo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, para que el pueblo viva bajo la moral y principios que Él estableció. ¿Son solamente para ese tiempo o para hoy en día? El obedecer la palabra de Dios todo el tiempo que el Señor nos haga vivir, eso va a traer bendición a nuestra vida y redundará en lo que leímos recién en Efesios 1:3, que nos dice que nos bendijo con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales en ¿quién? En Cristo. Porque nuestra vida de obediencia a Dios, tendremos bendiciones terrenales, pero también bendiciones espirituales cuando ya estemos en los lugares celestiales sentados con Cristo. Y recibiremos estas bendiciones espirituales si estamos unidos a Cristo, si hemos nacido de nuevo. Porque cuando nos habla en Apocalipsis que ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, como dice Isaías también, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo, cuando nosotros ya estemos gozando de la presencia del Señor, vivamos eternamente con Él, ya no habrá lloro, no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, no habrá cansancio. Por eso dice que en Cristo recibimos todas esas bendiciones celestiales, espirituales, hablando de lo espiritual, en Cristo por pertenecer a Cristo. Si eso no es una bendición, ¿cuántos le dan gracias al Señor? De Efesios, dichosos aquellos que obedecen la palabra de Dios. Como dice el Salmo 35, dichosos de paz. Para aquellos que aún cuestionan que Deuteronomio es del Antiguo Testamento, aunque ya vimos el Nuevo Testamento, el vivir obedeciendo a la palabra de Dios, vamos a tener las bendiciones de tener los frutos del Espíritu Santo.
Porque muchos con su desobediencia contritan al Espíritu Santo y no dejan fluir al Espíritu Santo y no dejan fluir la vida de Cristo en nuestro interior, porque todo comienza en nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno del Espíritu Santo, eso es una bendición de Dios y quiere decir que somos aprobados con Dios y vamos a poder tener el amor que Dios quiere, vamos a tener el gozo, vamos a tener la paz de Dios, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. ¿Sí? Y eso es una bendición tan grande, tener el Consolador que nos guía a toda la verdad y nos recuerda todo lo que Dios a través de eso es una bendición inmensa, grande, que no se puede comparar con nada de este mundo. Para entender más el significado de bendición de Dios, uno de sus significados es bien decir. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios hable bien de ti, que Dios diga bien de vos. Quiere decir que Dios apruebe tu manera de vivir y tu conducta. Cuando nosotros saludamos a un hermano, le estamos deseando eso, que Dios hable bien de él, que Dios apruebe su vida. Por eso no es conveniente decirle a cualquier persona, no vamos por el mundo nosotros diciendo Dios te bendiga. Ya lo que es la bendición, las bendiciones del Señor. Ahora vamos a ver la contracara. Cuando vivimos fuera, por más que seamos, la bendición, el desorden de nosotros no va a traer bendición, sino la desaprobación de Dios, porque maldecir es ser desaprobado por Dios. Vamos a leer del 15 en adelante. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, si me quieren acompañar. Y ya comienza diciendo el 15, pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. 19, vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. El 20 dice, el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Quiere decir apostatar de la fe. Hay muchos que dejan de congregarse por mala influencia de otros y de a poquito nos vamos separando, quiere decir divorciando del Señor. Pero dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El 21 dice, el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas como fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías, pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. La bendición que es que Dios siempre a través de su palabra y como lo hizo con su pueblo, nos advierte antes de ejecutar su juicio por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia.
Muchos participan en pecado de la cena del Señor y no es chiste. Las cosas del Señor debemos tomarlas seriamente. Miren cómo terminaron Ananías y Zafira por mentirle al Espíritu Santo, por mentirle a la iglesia de Cristo. Muchos participan en las reuniones, en los cultos con pecados ocultos y terminan de la peor manera. Terminan, como decía esta palabra, como Saúl. Saúl terminó muerte, desobediencia. El primer trabajo de David fue ser pastor de ovejas. Su segundo trabajo fue todo al rey Saúl cuando le venía un espíritu que lo perturbaba. Muchas veces, por no confesar los pecados, por estar en desobediencia, Dios mismo manda calamidades a nuestra vida para que nos volvamos a Él. Pero muchos no disciernen y terminan de la peor manera, como Ananías y Zafira, como Saúl, que terminaron muriendo. El versículo 23 dice: los cielos se pondrán rígidos como el bronce y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. 24. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Y el 25 dice: el Señor hará que tus enemigos te derroten, tú saldrás a atacarlos de una dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. 26. Tus cadáveres serán alimento para las aves carrioneras y los animales salvajes, y no habrá nadie allí para espantarlos. 27. El Señor te afligirá con llagas purulentas como las de Egipto y con tumores, con escorbuto y picazón incurables. 28. El Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Locura, ceguera y pánico. Una enfermedad moderna de estos tiempos son los ataques de pánico, la depresión, que son la pérdida de la esperanza, la pérdida de las ganas de vivir, el temor a la muerte. ¿Esto puede suceder a un cristiano verdadero que obedece la palabra? Te pregunto. ¿Puede un cristiano verdadero tener demencia? Yo creo a lo que la palabra dice. Porque si somos de Cristo y amamos su palabra y cumplimos todo lo que Él nos dice, su palabra nos dice en Juan que el amor echa fuera el temor. El que quiere meter temor a tu vida no es Dios, sino Satanás, que solo ha venido a matar, hurtar y destruir. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar, y su presa favorita sos vos como cristiano. Debemos volvernos al orden de Dios, amado, amada. No seguimos leyendo por lo triste y duro que es la desobediencia, lo que trae la desobediencia a nuestra vida. La desobediencia trae desorden, trae confusión, trae rebeldía, trae caos a nuestra vida, trae tristeza, dolor.
y finalmente la muerte. Porque dice el 45, después si querés leer todo el capítulo de Deuteronomio 28 en tu casa, ahora que tenemos tiempo, lo puedes leer. El 45 dice, si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y los preceptos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. Yo conozco muchos, pero muchos casos de cristianos, entre comillas, que habiendo comenzado bien en los caminos del Señor, terminaron en ruina por su orgullo, por su rebeldía, por creerse sabios en su propia opinión. Debemos ordenar nuestras vidas con la palabra. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Hoy el Señor te está confrontando con su palabra. Aquellos que estudiamos su palabra, vamos conociéndolo más cada día y vemos la demanda. Ya si vos haces caso omiso a lo que la palabra de Dios dice, te es contado delante de la presencia de Dios como pecado, porque sabés la verdad y no la querés hacer. Tristemente debo decirlo que muchos han nacido de nuevo, pero viven como la gente que no conoce a Dios, que no tiene en cuenta a Dios, que es necia, tonta. No viven conforme a la nueva naturaleza que Dios nos ha dado el privilegio de vivir y que no a muchos les da, porque solamente nacemos a lo espiritual por voluntad de Dios y no de los hombres. Dios quiere que vivamos en esta nueva naturaleza, en esta nueva novedad de vida, en bendición. Pero muchos siguen conduciéndose en su propia opinión y su propia sabiduría humana. A estos hermanos les digo, debemos entrar al orden de Dios. Santiago 3:13 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden, ahí habla del desorden, y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene de Dios, del cielo, es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. El ser maldecido por Dios no es como muchos malinterpreta y piensa, como Balaam quería pedirle a Barak, ¿no? Maldíceme a Israel. Esto no es así lo que dice la Biblia. La maldición que dice la Biblia es que Dios aborrece el pecado y por consecuencia a tu mala conducta, la desaprobación de Dios y las maldiciones de Dios te alcanzarán por tus propias decisiones y por consecuencia a tus malas acciones.
Porque Dios no quiere eso para vos. Porque dice que los pensamientos de Él son de bien, para nuestro bienestar. Su palabra es para nuestro beneficio, para que estemos bien, para que estemos en paz, que vivamos en gozo, llenos de su amor. ¿Por qué piensan que un cristiano verdadero está gozoso en medio de este tiempo de plaga, de peste? Porque sabe en quién ha creído y sabe dónde irá, porque no sabemos si es voluntad que alguno de nosotros fallezca por el coronavirus, o por el dengue, o por el sarampión. Pero sabemos en quién hemos creído, a dónde iremos. ¿Cómo lo sabemos? A través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Tenemos un final dichoso aquellos que creemos en el Señor, aquellos que ponemos en Dios nuestra confianza y ordenamos nuestra vida conforme a su palabra, su palabra es perfecta, es lo único que necesita el cristiano es la palabra de Dios, no la psicología. Necesitamos su palabra para tener vida, esperanza, aliento, fortaleza, guía. Números 32:23 dice: pero si no cumplen su palabra, entonces habrá pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanzará, dice Números. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Eso estaba hablando del pueblo que había dicho servir al Señor y se fue tras dioses ajenos. Nosotros, todo lo que nosotros decimos delante de la presencia de Dios, Dios lo tiene en cuenta. Por eso debemos meditar lo que decimos, ¿sí? Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 25, 34 y 41 vamos a leer. Entonces el rey, representando en esta parábola a Dios de los talentos, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. 41. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí vemos que en el Nuevo Testamento también vemos la bendición y la maldición. Por eso la pregunta que te hago hoy es pasar la unidad. Si tú ordenas tu vida conforme a la palabra de Dios, esa bendición va a llegar a tu vida. Pero si seguís en desorden y en desobediencia, tenés hoy la oportunidad de volverte a Dios y no la debemos desaprovechar cuando Dios nos habla. Dijo Jesús: el buen árbol da buen fruto. Por eso deja ya de lado la envidia, la amargura, la falta de perdón, el enojo, el orgullo, el egoísmo. Y las bendiciones del Señor te alcanzarán, ¿sí? En Apocalipsis 22:18, para ir terminando, dice: yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Queda claro que debemos tomar seriamente las advertencias que Dios nos hace en su palabra a aquellos
que andan desordenadamente. El que no ordena su vida seguirá camino a la destrucción. Mi anhelo como pastor es que el Señor bien diga de vos, que apruebe tu manera de conducirte, tu manera de vivir. Y para terminar, quiero bendecirte como decía y ordenaba el Señor que los sacerdotes bendigan al pueblo de Israel en su tiempo. Para hoy en día también, como pastor, el Señor me manda a bendecir a toda su iglesia y dice la palabra en número 6, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, que el Señor te muestre su favor y te dé de su paz. Si vos ordenás tu vida, las bendiciones de Dios te alcanzarán. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, Señor, que es la que nos da vida. Bendigo a mis hermanos, Señor, que están oyendo, que tus bendiciones los alcancen, Señor. Y a aquellos que andan desordenadamente, Señor, que tú cambies su corazón, que se conviertan de todo corazón a ti, Señor, para que tus bendiciones los puedan alcanzar y puedan tener ese final dichoso que tendrán aquellos que perseveren hasta el fin, creciendo en tu nombre y viviendo tu palabra cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu gracia y sabiduría espiritual para poder vivir tu palabra cada día. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga.